O sea, si usted no es comercial, no es emprendedor. Usted es el primer vendedor de su negocio. Entonces, yo pienso que sentir el producto, no sé, quitarte la vergüenza, quitarte la pena, entablar una llamada, un correo, un mensaje, eso es lo más valioso. Lo otro, el resto son happy problems, que la contabilidad, que la administración, que recursos humanos, que los servicios públicos, que el arrendamiento, que no sé, todo eso que viene aledaño a un negocio, yo creo que es secundario. Bienvenidos a un nuevo episodio en The Supply Chainers, el podcast que te llevará a explorar los secretos del mundo de la cadena de suministros y la logística. Cada episodio es una ventana a las mentes más brillantes y las innovaciones más destacadas en el ámbito. Esta temporada nos mostrará la perspectiva de dueños y gerentes generales que actualmente lideran compañías involucradas en el campo de la cadena de suministros. Estamos seguros que disfrutarás de este episodio de principio a fin. En este episodio conversamos con Esteban Villa Lara, un profesional apasionado del emprendedurismo y la cadena de suministro. Estudió Ingeniería Administrativa en la Universidad Nacional de Colombia, posee más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos tecnológicos y fundó varias empresas. Actualmente es el CEO de Control T, empresa reconocida top 1 del Top 100 Open Startups en la categoría de LogTechs, además de ser ganadores del Premio Ingenio 2022 de FedeSoft en la categoría B2B. Prepárate para una conversación llena de experiencias y aprendizaje apasionante. Empecemos. Muchas gracias, Esteban, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido al programa. Un placer tenerte con nosotros. Gracias Ángel por la invitación. Placer también para mí estar aquí con ustedes compartiendo mis experiencias. Esteban, como comienzo con todos los invitados, ¿cómo iniciaste o cómo comenzó eh, tus primeros pasos en la logística, en cadena de suministro? ¿Cómo entraste a este mundo inmenso de la cadena de suministros? Claro que sí, Ángel. Mira, se remonta a una empresa familiar. Mi padre montó una compañía que comercializaba GPS y eso fue como el intro a este mundo donde conocí empresarios del transporte, ingenieros de carga, empecé a entender sus problemáticas, empecé a entender cuáles eran sus necesidades en temas tecnológicos y nada, ahí nació mi amor por la logística y la tecnología, esos dos carriles que van en paralelo pero que convergen entre sí en varias oportunidades. Ahí nació todo. Muy pequeño, a la edad de los 16, 17 años, eh, empecé a trabajar con él y a entender su negocio y cuando me gradué de la universidad, un par de años trabajé con él también y bueno, ya aquí después de 22 años de experiencia en este mundo. Y cuéntanos, ¿cómo era la logística en ese entonces? ¿Cómo se coordinaba? ¿Ha cambiado mucho según tu experiencia en estos 20 años, el ámbito del transporte? No, sabes que no ha cambiado mucho. Realmente los tractocamiones muy similares a combustible, a diésel, obviamente. Las mismas marcas, muy pocas marcas nuevas, la misma proporción de operadores de flota propia, operadores de flota tercerizada, las mismas carreteras, si te hablo de los países de Latinoamérica que tengo la oportunidad de visitar, no hay muchas opciones para desplazarse entre un punto A y un punto B en tránsito nacional. Entonces, no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado es la tecnología, pero el transporte como tal, no. Interesante punto de vista. Tú nos comentas que a tus 16 años, 17, empiezas a empaparte en este mundo de la logística. Esta etapa de tu vida eh, condiciona a tus siguientes elecciones como la carrera. ¿Tú escogiste la carrera por esa experiencia de la empresa familiar? No, yo soy ingeniero administrador de profesión de la Universidad Nacional de Colombia, pero desde mucho más antes yo siempre he sido un negociante, sí, desde chiquito, desde más chiquito, había tenido negocios propios, inclusive a los 15 años, creo que no sé si sea el primero, pero fui de los poquitos importadores que importó a Colombia una máquina que hacía códigos de barras, en ese momento eso no existía. Fui maquilador de códigos de barras para muchas compañías que querían venderle a los retail en Colombia.
y eso pues me hizo, yo llegaba al colegio, se me sentaba en mi computadora con mi máquina al lado, compraba mis insumos, mis rollos de stickers y de cartones y programa la máquina para procesar los códigos de barras, imprimía 5.000, 10.000, o sea, eso era impresionante. Y al otro día iba en mi motocicleta y lo repartía. Y así me la pasaba. Y así hasta que, no sé, ya como que los productos ya venían con los códigos de barras en las etiquetas, el boom ya como que bajó de contratar ese tipo de servicios y ya inclusive las compañías en sus etiquetas ya traían el código de barras, entonces ya ese negocio vino a pique, pero creo que siempre he tenido la vena negociante y una carrera administrativa era lo que yo quería. Me llamó mucho la atención una carrera administrativa enfocada en ingeniería y bueno, eso fue, nada tuvo que ver la empresa familiar para esto, fue una decisión propia. Excelente. Cuando tú acabas la carrera, nos comentas que das tus primeros pasos en la etapa profesional. Coméntanos cómo realizas esa elección y qué era lo que más te movía en ese entonces. Mira, cuando yo termino mi carrera, tenía dos oportunidades. Irme a, a trabajar en empresas donde todos, casi el 95% de mis compañeros de estudio iban a trabajar a las grandes compañías en Colombia. Realmente el talento de la carrera que tuve la oportunidad de realizar es muy apetecido y casi todos salían de la universidad con trabajo directo ya contratado. O volverme un emprendedor. De todos mis compañeros fui el único realmente que fue emprendedor. El resto fueron a trabajar a compañías, N cantidad de compañías y nada, eso también es una decisión de vida. Eso no vino, no era mi intención trabajar para otros, era mi intención trabajar para mí mismo, saber que los negocios estaban ahí, que el dinero estaba ahí, que uno simplemente tenía que, que hacer una gestión empresarial, buscar clientes, comercializar. Y bueno, y la madurez que me dio trabajar con mi padre un par de años, pues fue importante porque me dio la oportunidad también de entender cómo era un negocio desde lo legal, ¿no? O sea, no es que yo hubiera hecho negocios ilegales, pero ya negocios formales, mejor. Ya con contador, con pagando impuestos, facturando, ya como un poco más formal. Entonces eso me dio esa visión y nada, aquí como te digo, ya después de 22 años he tenido la oportunidad de formar varias compañías y ya estoy aquí con este gran emprendimiento, con esta gran startup que es Control T y con muchos éxitos y muchos logros durante también este 2023. Voy a entrar al ámbito del emprendedurismo con tu experiencia y te pongo un poco de contexto por dónde va mi pregunta. Eh, las personas que deciden emprender tienen ese miedo, existe ese miedo a fracasar. Y como tú mencionas, no es nada fácil todo el proceso, y sobre todo cuando inicias. Hay gráficas, hay teoría donde te indican que el Valle de la Muerte está entre el primer y segundo año de la creación de la empresa, donde define si va a sobrevivir y no. Y esto obviamente cambia país en país y también las regulaciones que cada región tiene. Desde esta perspectiva, ¿cómo trabajaste en tu mindset de emprendedor en ese entonces? ¿Cómo decides arriesgar? Porque es un riesgo, emprender es arriesgarse, es colocar capital, tu tiempo, el tema de decidir cuánto, a veces hay para el sueldo, a veces no. Entonces, me gustaría que nos des un poco de toda esa historia detrás de emprender, cualquier empresa, porque el otro día escuchaba un podcast de los cracks y decía este invitado, el crear las empresas y manejar empresas, cualquier sea el rubro, es el mismo. Tienes que comprar barato y vender caro y controlar que nadie te robe en el proceso. Así de sencillo. Es así de sencillo para ti, Esteban. Coméntanos cómo es desde tu punto de vista y desde tu experiencia. Bueno, Ángel, y yo creo que el emprendimiento tiene un factor de personalidad, ¿no? Yo creo que
Hay personas que son resilientes y hay personas que tienen la facilidad de fijar objetivos y no renunciar a ellos. Como también hay otras personas que eh, tienen ese mismo carácter, pero tienen una aversión al riesgo. Entonces, digamos que hay diferentes tipos de emprendimiento, ¿no? En el que uno va a hacer algo súper disruptivo, que si le pega el palito, como decimos acá en Colombia, pues la reventó, la sacó del estadio, se hizo millonario, o fracasó rotundamente, ¿sí? Porque lo disruptivo, no mucha gente está preparada para contratarlo. Y eso es, digamos que, una manera de verlo. Lo otro es, hay emprendedores con menos riesgo, es decir, con menos adversión al riesgo, pero que siguen siendo emprendedores que buscan de alguna manera no trabajar para otras compañías, ser su propio emprendedor, pero van a negocios más fijos, es decir, a franquicias, o montan un negocio tradicional, un negocio de comidas, todo mundo, todos comemos, todos vamos a restaurantes, todos vamos al supermercado. Entonces, son negocios tradicionales, pues que tienen menos riesgos, las rentabilidades son más bajitas, pero que de alguna manera también te define como un emprendedor si tú quisieras verlo de esa manera. Y ya existen las otras personas que son más enfocadas a trabajar para otros, les gusta más su zona de confort, su tranquilidad, darla toda por una compañía, pero no tener ese riesgo de que tú llamas de no saber qué va a pasar mañana, si voy a tener para pagar la nómina, etcétera, etcétera. Entonces, yo defino esos tres perfiles de personas, pues hay muchas más si uno lo quiere segregar más, pero para mí esos tres perfiles. Yo estoy en el más arriesgado, es decir, a mí sí me gusta el riesgo, yo sí le apunto a, a una idea, a resolver una problemática, algo disruptivo que esté en el mercado, no ir a competir en un océano rojo, pero entonces ahí te define mucho el factor de la personalidad. ¿Cómo fue tu formación en tu niñez, en tu adolescencia, en tu madurez también? Hay gente que es emprendedora finalizando su etapa productiva, pero son igualmente exitosos. Y yo creo que forjar tu carácter, forjar tu personalidad te va a definir qué tipo de emprendedor eres, Ángel. Ahí está, yo creo que el truco. Y entenderse uno mismo, saber uno en cuál es el momento, en cuáles son las etapas, yo creo que te hace tomar la decisión de cómo afrontar tu vida empresarial y tu vena emprendedora. Creo que ese es el truco, entenderse uno mismo y saber qué carácter tiene para afrontar el riesgo y afrontar el qué va a pasar mañana, que eso es muy incierto también, todo lo que tú dices o lo que decía el compañero también es relevante. Interesante punto de vista. Otra problemática que tiene todo emprendedor y también es súper debatible es cómo escoger esa idea de negocio, de cómo voy a hacer dinero. Como tú ponías el ejemplo, puedo abrir un restaurante, puedo abrir una ferretería, supermercado, miles de opciones de negocio que tienes. Eh, ¿cuál es el proceso que tú has tomado y cuál es el que recomiendas? Y me voy un poquito más al ámbito también de estudio de mercados, porque hay posturas donde dicen, no, haz tu estudio de mercado, ve la factibilidad, ve si te va a rentabilidad, y otros dicen, no, hay negocios que realmente es olfato, o sea, no te puedes dar el lujo de pagar un estudio de mercado y realmente es tu intuición de emprendedor y bueno, hay que apretar el acelerador sin tanto análisis. ¿Cuál es tu postura en este aspecto? Yo estoy de acuerdo con ambas. Y te voy a explicar, es que realmente el olfato en un emprendedor vale mucho, ¿no? O sea, tú tienes una visión de negocio y tú dices, bueno, aquí hay una oportunidad importante, como te decía ahorita, un océano azul, y eso te lo da el olfato, eso no te lo da un estudio de mercado gigantesco, los emprendedores no tenemos necesidad, o mejor, la capacidad de hacer estudios de mercado robustos de 2, 3, 4 meses, entonces yo creo que el olfato juega un papel fundamental para emprender o para arrancar una idea. Ahora, el tiempo te va dando las herramientas para que tú no te pegues totazos o te pegues golpes contra la pared todo el tiempo y para eso sí es importante el estudio de mercado, para eso sí es importante entender.
a qué nicho de mercado quieres llegar, a qué tamaño de clientes quieres llegar, de qué manera quieres llegar, y eso sí es importante. Pero en el emprendimiento hay algo que llamamos el pivoteo, y es empezar a entender con esa idea, con ese olfato que tú llamas, a desarrollar la idea. Yo digo que las ideas no son de quien las tiene, sino quien las desarrolla. Entonces, sí estoy muy de acuerdo que si tienes el olfato y vas a solucionar un problema real, no te enamores de la solución, enamórate de ese problema. Y con base en ese problema del cual te enamoras, construye una solución. Eso es el olfato. Ahora, en la medida que vayas introduciendo ese producto, esa solución al mercado, te vas a ir dando cuenta cómo el mercado lo reacciona y tienes que tener la capacidad y por eso la velocidad de pivotear tu negocio hasta que encuentras el camino que te va llevando el tiempo. Entonces, es como una goterita, ¿no? Hay un huequito y la goterita empieza a bajar hasta que encuentra un huequito por donde meterse y ese es el emprendedor, el que encuentra el huequito y por ahí canalizó y por ahí se fue. Ese es, ese es un poco la mezcla de las dos visiones que comparto porque eh, un recién emprendedor no hace un estudio de mercado, es robusto, no contrata una firma, no hace encuestas, o sea, si hay unas mínimas validaciones, uno sí se sienta con posibles clientes, uno sí les pregunta, pero es muy informal, no es nada formalizado. Yo creo que sí el olfato sí hay que aterrizarlo un poco, pero no hay que eh, tener un estudio de mercado para arrancar la idea. Eso sí sería catastrófico porque en este momento es de velocidad y el que arranca primero, el que pega primero, pega dos veces y las ideas son de las quien las ejecuta. Eso es básico en este mundo revolucionado. Interesante postura y coincido contigo. El tema de los estudios de mercado ya, bueno, yo lo asociaría, el estudio de mercado, con el nivel de riesgo que tienes en la toma de decisión. Entonces, estás hablando de que tu toma de decisión vale 10 millones de dólares. Entonces, no te puedes dar el lujo de ponerle el olfato, vas a tener que darle el estudio de mercado. Pero si vas a emprender chiquito, con dos empleados, o sea, pagar un estudio de mercado no hace sentido. Tú mencionas que uno de tus primeros emprendimientos era el tema del código de barras. ¿Nos podrías comentar qué herramientas básicas necesita un emprendedor para tener el control de un negocio? Y también puede que en tu caso, porque a mí me pasó, en tu primer negocio no hayas tenido ese control y lo hayas tenido que aprender en el segundo o en el tercero. Pero me gustaría que nos cuentes esa historia, si fue desde el primer negocio o fuiste aprendiendo que un P&L es súper importante o no lo es, que controlar el tema de los clientes, el tema de fidelización, el tema de marketing, todo lo que engloba manejar un negocio, ¿qué herramientas para ti fueron y son importantes hoy en día? No, la primera herramienta que uno tiene que tener como emprendedor es la vena comercial. O sea, si usted no es comercial, no es emprendedor. Usted es el primer vendedor de su negocio. Entonces, yo pienso que sentir el producto, no sé, quitarte la vergüenza, quitarte la pena, entablar una llamada, un correo, un mensaje, eso es lo más valioso. Lo otro, el resto son happy problems, que la contabilidad, que la administración, que recursos humanos, que los servicios públicos, que el arrendamiento, que no sé, todo eso que viene aledaño a un negocio, yo creo que es secundario y eso lo aprende uno sobre la marcha. Pero lo que realmente define a un emprendedor es que es el primer vendedor, es el primer vendedor de una compañía, es el, el CEO, el fundador. Si yo soy un fundador, pero no soy comercial, mi probabilidad de éxito es cero. Bueno, o muy bajita, pues, porque probablemente haya casos exitosos que me estén escuchando. Pero se reduce mucho la probabilidad de éxito si tú no eres el primer vendedor de tu negocio. Lo otro se aprende, lo otro son herramientas, obviamente, y competencias, desarrollar competencias de contabilidad, desarrollar competencias, no sé, de recursos humanos. Yo creo que algo muy difícil de manejar ha sido el tema de recursos humanos. Yo en mi compañía tengo una filosofía de organigrama circular. Eso es algo que yo creo que no conozco ningún emprendedor, ninguna empresa corporativa, ninguna.
ninguna empresa con la que yo me relaciono que tenga un organigrama circular. Nosotros tenemos un organigrama circular, pero es algo que hemos logrado desarrollar y seguimos desarrollando desde hace mucho tiempo, buscando ser disruptivos también en el manejo del recurso humano. Pero yo, si yo me pongo a pensar, en mis inicios, por mi cabeza no existía nada del organigrama circular ni esa filosofía. Eso es algo, competencias que tú vas adquiriendo en el día a día y yo creo que el autoestudio, el prepararse, el crecimiento te va también poniendo esos retos como emprendedor tú vas adquiriendo. Pero para mí, todo eso son happy problems, o sea, todo eso son cosas que vas sorteando en la medida que vas creciendo y vas avanzando en tu negocio. Gracias, Esteban. Y bueno, vamos retornando a la historia cronológica de tu carrera profesional. Tú sales de la universidad, emprendes, nos mencionas, y acá es mi primera pregunta que va a cuadrar o va a tener ese hilo conductor. ¿Cuándo tú tomas, y en todos tus negocios, cuando tú tomaste la decisión o cómo tú sabes que no te estás confundiendo con ser perseverante versus ser, o sea, el negocio ya no da y algunos dicen, no, hay que seguirle metiendo, hay que seguirle metiendo. Y dicen, yo voy a ser perseverante, pero no, tal vez está siendo, está a la punta de mi lengua esta palabra. Eh, Cuando no quieres darte cuenta que esto ya no es un negocio, está siendo, eh, Frustrado. no frustrado, cuando no quieres ver la realidad, le ponemos un adjetivo. Cuando estoy ciego o miope frente a la realidad y soy terco frente a lo que quiero hacer, ¿es lo que quieres decir? Terco, exacto, la línea delgada entre la terquedad versus la perseverancia. ¿Cómo te defines? Porque hay un punto donde tienes que decir, el negocio ya no hay mercado, en tu caso, para el código de barras. Entonces, no es que puedo confundir, no, tienes que ser perseverante y le voy a meter y voy a conseguir clientes y voy a subir mis ventas. No, es ser terco si te vas por esa postura, o sea, tienes que ver la realidad. Y hay negocios que es bien difícil definir, no, no estoy siendo terco o estoy siendo perseverante, ¿cómo tú defines en tus negocios? Y cuéntanos cuál fue el siguiente negocio después del código de barras. Bueno, mira, es buena la pregunta entre la diferencia entre que hay perseverancia en el emprendimiento. Mira, yo creo que un emprendedor terco es aquel que se casa con su solución, más no con el problema. Yo digo que mi solución es la mejor, la mejor, la mejor, pero no estoy solucionando un problema. O sea, muy, muy bonita, una interfaz espectacular, si hablamos de software, obviamente, pero no estoy solucionando un problema. Ahora, me voy para el perseverante. Yo sí estoy solucionando un problema. Probablemente el mercado hay que evangelizarlo, no está tan maduro. Entonces uno dice, bueno, si hay el mercado, tengo que perseverar porque yo sé que el mercado va a madurar y llegará el momento en que esos early adopters empiecen a hacer como ese voz a voz de decir, hey, logré estos objetivos y esos otros clientes empiezan a ver lo que otros hacen y eso empieza a abrir las brechas donde el mercado sí existe. Entonces yo pienso que si uno tiene esa visión de negocio donde uno entiende que el mercado sí necesita o sí tiene esa problemática y que la solución que estoy desarrollando la puede resolver, yo creo que hay que perseverar. Pero si yo veo que el mercado no existe, que no estoy solucionando nada, o en el caso, como te lo digo, los códigos de barras, donde pues yo qué me voy a poner ahí de terco a seguir dándole, 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 cuando ya los códigos vienen impresos en el empaque, o sea, ¿qué voy a hacer ahí? Ya desmontar una litografía o ya desmontar otro tipo de negocio y no era lo que yo quería. Entonces, simplemente cerré el negocio y ya, lo que tú dices, dejé de ser terco. Ahora, en otros negocios he perseverado porque realmente lo que uno busca resolver problemáticas. Y ese es como el mensaje hacia esos emprendedores. Si veo oportunidad, si estoy resolviendo un problema, si el mercado hay que evangelizarlo, aunque no esté maduro, perseveren, porque el mercado va a madurar. Es como la recomendación que yo les hago. Y siempre estar monitoreando, o sea, nunca dejar de innovar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un área de innovación, somos
una empresa de tecnología y innovamos y tenemos un área de innovación donde inclusive depende de mí como CEO de la compañía y ese es el plus que nosotros le damos a los clientes. O sea, siempre estamos mirando qué más hacer y no nos estamos quedando en la solución que ya desarrollamos, sino en qué otras problemáticas tiene el sector logístico de transporte para seguir resolviendo. Y es ahí donde encontramos oportunidades. Tenemos una escucha abierta así con todas las antenas, la parabólica puesta en todo el equipo. Tenemos un comité y empezamos a hacer procesos de cooperación también con clientes. Entonces yo creo que ahí hay que perseverar en siempre en identificar los problemas. Y cuando resuelves un problema, persevera. Ese es como el mensaje. Gracias, Esteban. Acabas el tema del negocio de las etiquetas. ¿Cómo nace la siguiente empresa y a qué se dedica? Bueno, te decía que el negocio de las etiquetas de códigos de barras fue cuando yo estaba muy chiquito, tenía 15, 16 años, luego de ahí pasé a trabajar con mi padre en la empresa de él, ahí aprendí competencias, y, pero te soy sincero, me frustraba mucho que al principio por ser el hijo de mi papá, el gerente, pues de alguna manera no tenía tanta ascendencia, el liderazgo era más heredado que ganado, entonces no me sentía tan cómodo. Pero el tiempo me fue dando, como me fui ganando el respeto, no por ser el hijo del dueño, sino porque realmente agregaba valor a la operación. Y ahí conocí a alguien era el gerente logística de un retail aquí en Colombia, un retail muy grande. Y hablando de GPS, él tenía un sueño, inclusive era mexicano, es mexicano porque sigue vivo, pero ya no trabaja allá. Mm, Él me dijo, Esteban, yo quiero que los GPS que nos estás vendiendo y que nos estás poniendo a funcionar hagan ciertas cosas. Y yo le decía a él, se llama Felipe, yo le decía a Felipe, eso no lo puede hacer un GPS. Ese alcance que usted le quiere dar a esa herramienta, a esa tecnología, no se la va a dar un GPS. GPS es muy una herramienta muy poderosa, pero no tiene esas capacidades. Entonces empecé a investigar en el mercado y me encontré con unos mexicanos. Viajé a México, importé una tecnología en Colombia y monté la representación comercial de esa compañía. Ahí me desteté de mi padre, o sea, ya me fui a ser emprendedor directo. Volví a montar, ahora sí, una compañía formalizada con todas las de la ley, con contador, con temas tributarios, temas administrativos, recursos humanos, etcétera. Nos ganamos unos grandes contratos y y empecé a entender, a meterme mucho más en el mundo de la tecnología y el software. Si te das cuenta, yo nunca había desarrollado software, eh, siempre desde la comercialización y la implementación, pero hasta ese momento yo no había desarrollado software, pero empecé a trabajar y a meterme en el mundo con desarrolladores también, a levantar requerimientos, a validarlos con los clientes, y esto de la mano de los mexicanos. Esto yo lo digo que un emprendimiento porque fue enfrentarme solo a una compañía aquí en Colombia, a una representación de una compañía muy, muy fuerte en México y digamos que hoy todavía esa compañía existe. Yo ya no la lidero, pero digamos que puse todo el vehículo y toda la maquinaria para que fuera un negocio exitoso en Colombia. Ese fue como los, me salté dos pasos para contarte cómo fue el paso por la empresa de mi padre y cómo volví al emprendimiento ya un poco más formado, pero te estoy hablando de 20 años, 21 años, pues todavía estaba muy chiquito, recién graduado de la universidad, pero yo siempre vuelvo y te digo, desde muy pequeño he venido con la vena emprendedora, entonces para mí es como parte de la experiencia. Dejas entonces esta empresa que creaste y sigues emprendiendo y vas a tu siguiente emprendimiento. Sí, correcto. Ahí ya nace Control T. Control T nace en el año 2016. Ahí dije, bueno, volvimos a lo mismo. Hablando con los clientes, nos encontramos necesidades no resueltas, necesidades incluso que en ese momento el mercado no las podía suplir. Había intentado hacer algo con otra empresa argentina
con los argentinos no nos pusimos de acuerdo como en las maneras del trato, de la calidad humana, venga, somos un mismo equipo, no hubo como ese feeling. Entonces yo dije, pues qué vaina, me voy a lanzar a desarrollar software. Busqué un primo que es arquitecto de software y le dije, Juan David, vente y me explicas cómo hago software. Me dijo, créame un backlog, unas historias de usuario, y te digo qué necesitas para eso. Hice mi trabajo, hice mi backlog, yo quiero eso, esta es mi visión, y con él desarrollé la arquitectura y me dijo, paso siguiente, contrate desarrolladores. Mientras usted arranca y toma el hilo, yo le ayudo a gobernar los desarrolladores. Así arranqué con él como un freelancer, llamémoslo así, pero me guió y me ayudó a entender el mundo del software, que es bien complejo realmente, pero muy satisfactorio. O sea, cuando creas una obra de arte, uno dice, wow, es chévere. Y cuando los clientes empiezan a usarla, a criticarla positivamente o negativamente, te retas mucho más y es como una droga, de ahí no sales, porque siempre quieres la versión 2, la 3, la 15, la 20, la 500. Nunca, nunca, a mí me preguntan siempre, ¿cuándo va a parar de desarrollar? Yo digo nunca. O sea, realmente el desarrollo no para, porque el producto nunca va a estar lo suficientemente listo para que podamos abarcar todas las operaciones y el gran avance que va teniendo la tecnología. Hoy estamos usando una tecnología, en 6 meses probablemente salió otra, ya salió los GPTs. Entonces, ¿cómo le incorporas los GPTs a tu tecnología? ¿Cómo le incorporas chatbots a tu tecnología, voicebots a tu tecnología, la inteligencia artificial a tu tecnología? Nunca vas a parar. Entonces, es como, yo lo llamo como una droga, que de ahí no sales. Desde que empiezas a desarrollar software, es un mundo que también te enamora y empiezas a sentir fuertemente. Entonces, en el 2016, como te dije, me lancé a- a desarrollar a Control T. Mi hermana en ese momento trabajaba con mi padre, le dije a mi hermana, vente a trabajar conmigo. Trabajaba así paralelamente hasta que llegó un momento que el negocio creció tanto que ya se vino del todo acá y ella maneja todo el tema de comunicaciones y mercadeo hoy en día en la compañía. Pero realmente fue un arranque, como se los mencioné al principio, desde entender una problemática que tuviéramos que cubrir y no simplemente que quisimos desarrollar una plataforma porque sí, porque en ese momento se nos prendió el bombillo y desarrollémosla, no. Quisimos de resolver una necesidad no cubierta en el mercado y ahí encontramos esa goterita que se metió por un huequito y encontramos un mar azul, un océano azul por donde empezar a evangelizar y a crear esa necesidad que el mercado lo pedía. Muchos clientes, inclusive hoy, después de tanto tiempo, pues ni siquiera hoy están maduros para implementar este tipo de tecnologías y otros ya han ido cogiendo esa madurez y ya estamos en procesos muy avanzados con otros clientes en la implementación y en el uso. Pero es todo el proceso de toda la tecnología. Hay eh, los primeros que arrancan, los segundos y los que están mirando qué hacen los primeros y los segundos. Así lo defino yo. Interesante punto de vista, Esteban. ¿Nos podrías comentar cómo fue esa conversación y recolección de datos de esa necesidad o ese dolor que tenían en ese entonces y cuál es la solución o cuál es el, qué dolor te resuelve Control T? Y obviamente si ese dolor es el mismo del 2016 al de ahora, ¿no? Sí, yo quiero arrancar por ahí, por esa última pregunta o afirmación que hacen, ¿no? El dolor del 2016 no es el mismo de hoy, pero es lo mismo del pivoteo. Cuando arrancamos el 2016, tuve la oportunidad de manejar la torre de control o el centro de monitoreo, depende como lo queramos llamar, en cada país, de una compañía, un generador de carga en Colombia. Y cuando te digo que en esa unión entre integrarle o instalar los GPS a los camiones y hacerle el tracking a la carga, nos encontramos que como hay una alta rotación de terceros, de hombres camión, no logramos nunca la visibilidad del 100% de la carga, de los viajes. Siempre llegábamos a un 70, lo que más logramos fue un 75%. Y entonces dijimos, ¿qué tenemos que hacer
¿cómo una empresa de estas tan grandes puede darle visibilidad a la operación de transporte? Entendiendo que esa empresa no tenía camiones propios, sino que tercerizaba toda su operación. Entonces, nos dimos cuenta, pues integremos a todas esas plataformas. Al final son datos. Si este tiene la plataforma X, la plataforma Y, la plataforma Z, pues integremos a esas plataformas. Estoy hablando de, eran 20 punta operadores de transporte, pues integremos a las 20 punta plataformas de transporte. Cuando empezamos a conversar con esas compañías, vamos a integrar su tecnología. Muchas de esas compañías que eran empresas de transporte, a su vez tercerizaban con el hombre camión. Es decir, yo soy el ingeniero de la carga, contrato una empresa de transporte, pero esa de transporte no tiene un solo camión propio. Va y busca en el mercado spot qué camioneros hay o qué hombres camiones hay en el mercado, si en Cartagena, si en Medellín, si en Bogotá, etcétera. Y entonces nos dimos cuenta que no eran 20 plataformas, eran 100, 200, 300 plataformas, porque cada dueño de camión decidía qué plataforma de GPS ponerle al camión. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que no teníamos que integrar, teníamos que hacer una plataforma que cumpliera la problemática de tener la visibilidad completa de la carga. Ese era el problema real. ¿Y qué teníamos que hacer para cumplir eso? Teníamos que hacer un proceso de integración, pero también cumplir habeas data, es decir, también cumplir lo que la ley nos decía, era cómo vas a integrar a un montón de transportistas, 200.000, 300.000 transportistas que hay en Colombia, de manera legal, sin ir a hackear esas plataformas, pidiéndole permiso a los dueños de las plataformas, pero también pidiéndole permiso a los hombres camión, pero también pidiéndole permiso a las empresas de transporte. O sea, teníamos ahí tres cosas que hacer y a mí me dijeron que era imposible, que era loco. Lo primero que me dijeron era loco. Y yo dije, y me enamoré del problema. Ahí es el primer mensaje que les quiero dar. Me enamoré del problema. Yo dije, si existe ese problema hay que resolverlo. Y no, y perseveré. Porque así me hubieran dicho loco, terco, lo que sea, me enamoré de que sí existía esa problemática y que sí había que resolverla de alguna manera, cumpliendo la ley, cumpliendo con la tecnología, siendo rápidos, pero que le permitiera a esos clientes tener la visibilidad completa de su carga. Y así arrancamos, Ángel, pues como con todo este tema y con las conversaciones. Tocó conversar con las empresas de GPS, tocó conversar con las líneas de transporte, tocó conversar con los hombres camión, y hoy somos un gran equipo donde no solamente atendemos clientes directos a los que les vendemos la solución, sino que tenemos un área que se encarga de mantener las relaciones, por ejemplo, con estas empresas de tecnología, que son más de 200 plataformas tecnológicas que hoy estamos integrando, no solamente plataformas de GPS, aplicaciones móviles, peajes electrónicos, candados satelitales, obviamente plataformas de GPS, entre otras, TMS. Entonces tenemos un área que se encarga de articularlos a todos ellos, integrar los datos a nuestra plataforma y básicamente casi que son nuestros otros clientes a los que tenemos que mantener muy contentos y que siempre la tecnología funcione, no volvernos su competencia, sino su complemento. Yo creo que eso también es otro éxito, porque al principio nos veían como competencia. Las empresas de GPS nos decían, venga, pero si yo le mando la información a usted, usted va a quedar con la información de mi cliente. Yo le decía, no, si yo llego donde este cliente, hay, no sé, 100 plataformas que integrar, hay un montón de plataformas chinas que ni siquiera tienen capacidad de integrarse, pues yo lo que le voy a decir, venga, intégrese, venga, cámbiese de proveedor a estas plataformas ya integradas y empezamos a crear un ecosistema y las empresas de GPS empezaron a ver un crecimiento de sus demandas, nuestros clientes, empresas de transporte y ingenieros de carga también empezaron a ver que era posible eh, mejorar la seguridad de su carga porque eran proveedores más confiables y pues se creó un ecosistema donde ganamos credibilidad. Pero al principio todas esas conversaciones hubo que darlas y fue difícil, pero como te lo decía al principio, perseveramos porque entendimos que había un gran problema que resolver y no nos enamoramos de cómo resolverlo, sino del problema que había que cubrir. Así arrancó Control T con sus conversaciones con todo ese mundo que nos empezamos a encontrar cada vez que escarbábamos, era converse aquí, converse allá, inclusive hasta con el Estado había que conversar porque, no sé, que no nos fuéramos a meter en algo ilegal, que no fuéramos un monopolio, en fin, una cantidad de cosas que empezó a partir de eso y bueno, hoy, gracias a Dios, el negocio va muy bien y creciendo. Ya estamos en 4 países con miras a un quinto, un sexto en 2024. Muy contentos por ese crecimiento orgánico que hemos tenido. Gracias por contarnos esta parte de la historia, Esteban. Para los que no conocen una torre de control, ¿nos podrías
de manera teórica explicar en qué consiste una torre de control? Sí, mira, en Latinoamérica, especialmente en Colombia, que es un país tan agobiado por diferentes factores de violencia, narcotráfico, paramilitares, guerrilla, bandas criminales, no sé, delincuencia común. eh, entonces, un país tan aporreado por la seguridad, los transportadores en Colombia, mm, yo creo que son la vanguardia en Latinoamérica en temas de seguridad. Y en Colombia nacieron los primeros centros de monitoreo que controlaban las operaciones de transporte y lo hacían de manera chinomática. Cuando hablo de chinomáticos, son como chinos, ya aquí en Colombia se le dice chinos a los pelados, a los no pelados así como yo, sino a jóvenes que están ahí en unos computadores hablando a los conductores. Don Pedro, ¿dónde está? Ah, estoy en tal parte. Registran el dato en una bitácora y cada 2, 3 horas van dándole la vuelta a todos los transportes que están en la carretera. Eso nació en Colombia, también nacieron los frentes de seguridad, también nacieron las asociaciones de seguridad, también nació la asociación público-privada con las entidades como Fiscalía, el DAS, la policía, etcétera, y todo eso ha sido muy creado en el ecosistema de Colombia. Entonces, eh, para responder tu pregunta, parto desde ahí porque ahí nacieron lo que llamamos en Colombia el control tráfico o el control de las operaciones de transporte. Cuando nosotros entendemos lo que una compañía como este generador de la carga quería, que era tener la visibilidad de su operación de transporte, y entendemos que muchas empresas operaban chinomáticamente, nosotros decimos, ¿qué tal si a esas empresas, en vez de estar llamando a los conductores cada 2 o 3 horas y tener un ejército de gente llamando conductores para registrar eventos, tomamos toda esa data que estamos ya integrando de muchos GPS, convertimos esa data en valor y le empezamos a generar alertas inteligentes para que realmente las llamadas que esas personas hagan eh, tengan un valor o agreguen valor, no simplemente llamar por registrar y entregarle datos a un software, sino que esas llamadas les agreguen valor para ellos eh, poder tomar decisiones y llamar asertivamente a un conductor. Y ese es el cambio en el que yo llamo el del control tráfico a torre de control, porque una cosa es hacer el tráfico de los camiones y decir dónde está, otra cosa es qué es una torre de control, es cómo de alguna manera articulo todos esos datos para que esas personas puedan tomar decisiones no solamente de seguridad, sino logísticas, comerciales, de seguridad vial, de seguridad de la carga, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de torre de control teóricamente, y yo lo llamo así, es un centro eh, que integra información para una compañía de logística, llámese empresa de transporte, generador de carga, operador logístico, que integra información y a partir de esa información hay unas personas que toman decisiones a partir de esa información. No solamente de seguridad, que es el capítulo de control tráfico, sino temas comerciales, por ejemplo, el ETA, saber si va a llegar a tiempo, si no va a llegar a tiempo, si llegué tarde, si estoy estacionado más de X tiempo en un generador de la carga y no sé, se me va a volver improductivo ese vehículo porque necesito entre más viajes haga, más facturo y más productivo es mi vehículo, pues los tiempos muertos tengo que gestionarlos. Entonces, eso es una torre de control. Es una gestión sobre la información a partir de datos inteligentes que me ofrece la tecnología. Y por eso digo que migró del control tráfico a torre de control porque estamos metiéndole esos conceptos a los clientes de que no solamente se fijen en seguridad así cuadriculadamente, sino que empiecen a adquirir esas otras capacidades que les permita eh, trabajar proactivamente en función de su operación de transporte. ¿Listo? Básicamente ese es el concepto de torre de control. Es combinar seguridad, logística, servicio al cliente en un mismo espacio, pero dándole valor a esas personas con información. Y no como islas, cada uno servicio al cliente por acá, comercial por acá y seguridad por acá, sino articulando esas tres eh, partes en un mismo lugar. A este punto, Esteban, me corriges si mis afirmaciones son correctas, pero el 2016 el problema era cómo consolidas tanta información y cómo consolidas tantas empresas en un mismo lugar. A la última respuesta que me diste, el dolor del 2023 ya no es ese, la consolidación, sino es cómo tú les das información muy relevante para
que mejoren su rentabilidad, como decías, más venta, no esté durmiendo el camión. ¿Estoy en lo correcto? ¿Eso es lo que ahora hace Control T a nivel Dolores? Mira, el problema inicial era visibilidad. ¿Dónde, cómo hacemos para que una operación de transporte tenga el 100% de visibilidad sin tener que tener un ejército de gente llenándole datos a un software? ¿Listo? Ese era el reto. ¿Cómo hacerlo? Era la solución. Cuando logramos eso, nos dimos cuenta que teníamos tantos datos que podíamos dar ese salto a volvernos una plataforma de torre de control, dándole inteligencia a los datos, no simplemente integrando la información y ver dónde está el camioncito en un mapa, sino cómo volvemos a esas personas más eficientes y a esas operaciones más eficientes y les dábamos alertas inteligentes. Eso es en lo que estamos hoy. ¿En qué estamos trabajando? Ya es en predictibilidad. Es cómo tomamos todos esos datos que ya se han generado, que tenemos millones de datos en nuestra base de datos, para generar algoritmos predictivos y que permitan anticiparse a ciertos hechos. Entonces, como te decía ahorita, la goterita se va yendo y va tomando y se va metiendo por el huequito que el mercado te va diciendo. No, yo en el 2016 no dije voy a hacer un algoritmo predictivo de tal cosa, para nada, nunca pasó por mi cabeza eso. Pero por eso te decía al principio que el olfato es importante, la perseverancia sobre el problema es importante, pero empiezas a encontrarte con estudios de mercado que sí hay que hacer, pero en una etapa más madura, donde ya te sientas con clientes y empiezas a entender más problemáticas y empiezas a entender qué va pidiendo el mercado y no empiezas a desarrollar software como loco, sino que vas desarrollando software basados en problemáticas y necesidades existentes. Entonces, eh, creo que es ir pivoteando tu negocio, irlo evolucionando en la medida que el mismo cliente o los mismos clientes te van llevando. No es enfocarse y ya integré los GPS, ya di visibilidad a la operación, ya monté mi emprendimiento, empiezo a vender, porque ese negocio duraba 6 meses y se acababa. Si no, seguíamos y seguíamos y seguíamos. Interesante, Esteban. ¿Cómo fue el cierre de ventas con tu primer cliente de Control T? Mira, mi primer cierre de ventas fue súper fácil, súper fácil. De hecho, cerramos como 5 clientes. Yo te digo que lanzamos, o sea, nosotros en la parte de desarrollo lanzamos una campaña expectativa. Le estábamos diciendo al mercado, tenemos este problema, sabemos cómo resolverlo y lo estamos resolviendo. Y fuimos a conversar con amigos, con gente conocida. Y me dijo, fulanito tiene tal necesidad, fulanito le puede servir esto. Y nos entrevistamos con esas personas, dijeron, cuando el producto salga, me llama y de una hacemos el piloto. Te digo, Ángel, que fue súper sencillo para nosotros arrancar el piloto y facturarnos porque igual cobramos un setup, igual facturamos, hasta los pilotos los facturamos. Pero nos pegamos una estrellada, la verdad, nos pegamos una estrellada porque hazte de cuenta que tú pavimentas una autopista de 2 carriles y llega tanta volumen de información que tú necesitas hacer una autopista de 8 carriles. Y entonces nos dimos cuenta de que necesitamos más infraestructura, necesitamos mejorar, no sé, la arquitectura de la aplicación, muchas cosas. De esos 5 clientes, hoy perseveran 2 clientes. Hoy, inclusive, nos aguantaron todo ese, tenían tanta necesidad de resolver ese problema que hoy todavía son clientes de nosotros. Otros 3 sí dijeron, no, cuando estén más maduros vuelven. Uno de ellos volvió, el otro está por volver y el otro es una empresa que quebró en Colombia, entonces ya ahí no hay nada que hacer. Pero de esos 5 clientes que arrancaron, bueno, 2 continuaron, un tercero sí volvió el año pasado, el cuarto quebró y el quinto estábamos a punto de que vuelva. Entonces, pero sí, ese fue el estrellón de todo emprendedor, que nos creíamos que habíamos solucionado el problema, pero nos pavimentamos una carretera muy estrecha y nos tocó ampliarla para que pudieran fluir todos esos datos. O sea, nunca me imaginé, por ejemplo, yo te digo que hoy estuviéramos procesando alrededor de 10 millones de datos por hora. O sea, eso es una cosa increíble. Yo nunca me imaginé eso. Tampoco cuando arranqué el 2016 tenía en 2020, en mi declaración de visión, en mi 2023 quiero estar monitoreando, transaccionando tantos millones. Nunca. Eso nos cogió por sorpresa y creo que también es otro aprendizaje. Manejar todas las variables es bien difícil y es algo que me dejó el software. El software
El detalle es el que te marca la parada y es el factor de éxito, es cuidar el detalle. ¿Cuál fue el cliente más complejo que tuviste en tu camino de Control T? Bueno, hay diferentes tipos de complejidad, pero lo que es la compañía más grande de alimentos de Colombia, que es Grupo Nutresa, nos ha dado muchos retos, pero nos ha hecho crecer. Eh, yo todas las semanas tengo reunión con ellos y no hay semana en la que no tengamos un reto diferente con ellos. Eh, entonces, yo creo que es el cliente más robusto que tenemos. Eh, Ellos a su vez, como son un grupo tan grandes, pues a nosotros nos contrató el operador logístico de ellos y ese operador logístico le da servicios logísticos a las empresas del grupo Nutresa. Entonces, ya te imaginarás que si son 10 11 compañías a las que ese operador logístico le da servicio, cada compañía tiene su sabor. O sea, cada compañía se especializa de manera diferente. Entonces, ese operador logístico, de alguna manera, nos pide a nosotros personalizar en una única torre de control el monitoreo de todas esas compañías. Entonces ellos montaron su torre de control de grupo, pero nosotros ahí tenemos entre comillas 10 11 clientes que atender porque cada uno tiene su especificación. Se hicieron unas integraciones muy robustas con SAP, pero ese cliente es un reto continuo. O sea, para nosotros ha sido un reto y una satisfacción siempre estar a la vanguardia de lo que ellos nos están pidiendo. Y también, tengo que decirlo, pues ha sido a veces muy satisfactorio, pero a veces muy estresante por la velocidad que también va adquiriendo el desarrollo. En la medida que tú creces tu plataforma, vas robusteciendo procesos de seguridad informática, vas robusteciendo procesos de recuperación de desastres, vas robusteciendo tus bases de datos, tienes que hacer mantenimientos, en fin, vas teniendo un montón de otras cosas que articular que van volviendo más complejo el desarrollo, pero todo eso es un reto permanente. Ese es el cliente más complejo, pero yo digo que no complejo, retador. Esa es como la palabra. Gracias. ¿Tú concluirías con esta experiencia, con este reto que acabas de mencionar de Nutresa, que una de las industrias más difíciles de controlar es la de alimentos? Eh, yo no creo que sea la más difícil de controlar. Eh, yo pienso que si vamos a hablar de industrias, yo creo que la de hidrocarburos por sus exigencias puede ser un poco más compleja. eh, Pero si me voy a tipos de transporte, yo pienso que la de última milla puede ser un poco más compleja que la de primera milla, eh, por el nivel de detalle que tienes que controlar. Entonces, no sé, por industria creo que la de la industria de hidrocarburos y de pronto la industria de alimentos, pero la de congelados y refrigerados. Creo que hay un reto mayor también en esa operación. Eh, Pero si hablo de tipos de transporte, creo que la última milla. Ahora, si combinas última milla y alimentos refrigerados, le estás metiendo doble complejidad, pero porque la cadena de frío, cómo se pierde la cadena de frío en el transporte, cómo le metes algoritmos para no generar falsas alarmas, en fin, una cantidad de cosas que se van generando ahí, Ángel, que yo creo que le mete un poco de complejidad. Me agrada tu respuesta porque yo tuve la suerte de controlar cadena de frío y tal cual como tú acabas de mencionar, es un reto. En Bolivia tenemos tres tipos de clima. Uno que es frío, uno templado, valle, y otro que sí ya es tropical. Y no puedes aplicar la misma lógica, procesos en distintos climas, las carreteras son diferentes, inclusive la forma de comportarse de las personas. Y creo que en Colombia tienen ese tipo también de complejidad, donde en ciertas regiones el tema del clima condiciona ciertos comportamientos de la persona. Entonces, cuando añades todas las variables y quieres controlarlas, es complejo. Y yendo a ese punto, ¿cómo tú manejas o has tenido algún cliente que tenga que manejar cadena de frío? ¿Nutresa maneja cadena de frío en esas Sí, aplicaciones? Nutresa maneja cadena de frío. Es uno de esos clientes que tiene esa dificultad y como tú lo decías, no es lo mismo, por ejemplo, un camión aquí en la ciudad de Medellín, yo vivo en la ciudad de Medellín, estamos a 1300, 1400 metros sobre el nivel del mar,
aproximadamente, un clima primaveral, versus una ciudad como Barranquilla, que es 40 y punta grados todo el tiempo. Pues, ¿cómo es el monitoreo, por ejemplo, de la cadena de frío de una ciudad como Barranquilla versus una ciudad como Medellín o una ciudad como Bogotá, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, que es una ciudad fría? Entonces, como tú lo dices, aquí el clima es por los pisos térmicos, no por estaciones. Acá no tenemos estaciones y trae esos retos. Yo no puedo monitorear el mismo camión con el mismo producto, con la misma gráfica de temperatura, si lo queremos llamar, o con las mismas límites superior e inferior donde se tiene que manejar la temperatura en una ciudad como Barranquilla, como una ciudad como Bogotá. Obviamente en Bogotá se va a mantener más la cadena de frío porque pues si yo abro las compuertas del camión, pues no hay un choque térmico tan fuerte como si lo hay en Barranquilla. En Barranquilla de entrada le estás inyectando 40 grados, humedad, un montón de cosas que le pega directamente al producto. Entonces tienes que tener unos controles diferentes y esto la tecnología tiene que entenderlo. O sea, el programador que está programando el software tiene que entender que eso no es así tan cuadriculado y vaya a monitoree todo igual. Eso tiene que ser supremamente parametrizable, supremamente diferenciable, y ahí está el reto también del software. ¿Cómo buscas que el software sea tan flexible que el mismo cliente lo parametrice de acuerdo a lo que él necesite para la región y tipo de operación específica? Eso es una torre de control, o es un software de torre de control que te permita de manera inteligente controlar las variables sin tu necesidad de tener un ejército de gente controlando esas variables, o teniendo ese conocimiento de cómo es el monitoreo en Barranquilla, cómo es el monitoreo en Medellín y cómo es el monitoreo en Bogotá. O si vamos a Bolivia, en La Paz versus Santa Cruz. O sea, puede haber unos cambios ahí totalmente bruscos en cómo es el monitoreo. Yo creo que ahí hay mucho que aprender y unos retos gigantescos. Y si es última milla, refrigera mucho más con la infraestructura de nuestros países donde tú entregas tienda a tienda, y probablemente quieras entregar refrigerados y congelados en el mismo camión, entonces ponle mamparas, los ambientes, tienes que tener dos compuertas, en fin, una cantidad de variables que tengas que tener ahí, inclusive dos monitores de dos temperaturas, una cantidad de dificultades, pero bueno, eso es todo lo que hay que sortear y aprender y estar siempre asumiendo esos retos que te decía que nos ponen los clientes para absorber vía software sus problemáticas y resolverlas. Tal cual. Me hace recuerdo cuando comentaste la complejidad. eh, Creo que todo, bueno, la mayoría conoce Shark Tank y los Sí. inversionistas, hay uno de los inversionistas que dice, yo no invierto nunca en cadena de frío, porque realmente debe conocer la complejidad que indique. Los que están en supply chain y han manejado cadena de frío se han llevado una experiencia gigantesca lo demás llega a ser menos complejo después de haber manejado una cadena de frío. Ya entrando a este punto de cadena de frío, porque me encanta este ámbito, ¿qué tecnologías tú recomiendas justamente para el tema de control de temperatura? ¿Cuáles están a la vanguardia hoy en día para este tema? Bueno, yo pienso que el GPS no ha pasado de moda, Ángel. Yo creo que es la mejor herramienta porque básicamente tú instalas un sensor en el furgón o en la parte donde va la carga y tienes un receptor, ya sea alámbrico o inalámbrico, que va en la cabina del vehículo y que está transmitiendo vía GPRS la información en tiempo real a un servidor. Yo creo que ese es el mejor mecanismo. Hay otros termorregistros que hay uno, tú lo pones con una USB. Si yo, por ejemplo, una exportación de un contenedor, pues ponerle un GPS a un contenedor que va, no sé, a Europa con aguacate, con cualquier producto, flores, etcétera, pues eso es muy costoso. Entonces le pongo algunos termorregistros que son desechables, que van transmitiendo la información conforme van tomando cobertura en el alta mar o en algunos puertos donde el buque para. Hay muchas maneras. Yo pienso que no hay una tecnología única. Yo pienso que hay varias tecnologías que pueden dar la información necesaria y aportarle valor al cliente. Pero lo más importante es cómo es mi operación y de tal manera, de cómo sea mi operación, qué tecnología implementar. No hay una mejor tecnología, hay muchas tecnologías que puedo implementar.
si es un carro articulado, si es un carro no articulado, cuánto estoy dispuesto a invertir, qué exigencias tengo. Si me interesa solamente tener un termorregistro, pues póngale un sensor. Y ya, si me interesa, por ejemplo, tener un sensor de puerta para identificar, por ejemplo, a qué horas abre el furgón versus cómo subió la gráfica de temperatura y no tener como dos informaciones aisladas, eso también ayuda. Si quiero medir humedad, si quiero medir lúmenes, porque los lúmenes nos ayudan a identificar también momentos de apertura donde entra mucha luz al furgón, pues nos puede decir que hay un momento de apertura. Entonces, hay muchas tecnologías. Es cuánto estoy dispuesto a invertir y qué me está pidiendo el negocio en cuanto a información. Y si exporto o si es un transporte nacional o si es una operación de última milla. Cada tecnología está apropiada para diferentes tipos de transporte. No hay una única que yo diga, esta es la mejor. Pero en la tradicional, la mejor, la más que tiene más soporte, más transmisión de datos, más en tiempo real, sigue siendo el GPS, el tradicional, con accesorios conectados a dispositivos en el furgón, ya sea alámbricos o inalámbricos, que transmitan vía Bluetooth o transmitan vía alámbrico, conectando una termocupla directamente al equipo GPS. Pienso que eso todavía no pasa de moda y creo que en este momento sería lo que yo implementaría. Gracias, gracias por tu respuesta, Esteban. Es válido. Yo llegué a Ahora, vivir en su perdona momento. ahí que hay algún truco, y eso sí lo aprendí en el mundo de los GPS, y es dónde quieres medir la temperatura. Eh, tenemos yo le pondría a mi equipo dos sensores. Uno cuando sale el aire frío y el aire frío tiene que circular por todo el vehículo. Eso me va a ayudar también a entender cómo cargaron el vehículo, porque el vehículo debe tener canaletas, debe tener más o menos 5 centímetros en las paredes y el techo yo no lo puedo poner arriba, porque lo que hago es el efecto de las neveras de que el aire frío sale, pero choca contra las cajas, las primeras cajas están congeladas y las últimas están pudriéndose, ¿no? Entonces, todo eso es una técnica. Y entonces, el aire que sale nos dice a qué temperatura está saliendo el aire, pero el aire que recircula nos dice a qué temperatura está recirculando. Si ese aire que recircula está llegando muy frío, quiere decir que el carro tiene un bloqueo donde el aire no está circulando. Y quiere decir que hacia atrás estamos perdiendo la mercancía y la de adentro la estamos descongelando con tanto frío o la estamos dando mucho frío. Y entonces ahí tengo también diferencias en los factores de medición. Todo eso es una ciencia, Ángel, o sea, eso es clave y por eso sí pondría dos sensores en mis vehículos para no perder la trazabilidad completa de la temperatura y que pueda tener una trazabilidad verídica. Eso yo creo que no es solamente medir la temperatura, sino saber dónde la mido. Es clave. Está tal cual como mencionas. Yo tuve la primera experiencia de manejar ese tipo de tecnologías justo con el COVID, porque y nos llegaron la mercadería porque trajimos las primeras pruebas antígeno tenían necesidad de tener cadena de frío. Ya después sacaron y ya no había. Y me acuerdo que la primera nos llegó con esos eh, Termorregistros. termorregistros donde lo conectabas al USB y te daba la data y era súper bonito como veías en todo el trayecto cómo tenía la temperatura. Ya cuando tenías que transportar era el reto, porque tenías que tener esas personas que tenían que recolectar esa data, a veces se les olvidaba. Cuando controlas dos, tres camiones, obviamente es complicado, va a ser fácil, pero cuando ya tienes una operación de 40, 50 camiones, o sea, necesitas una persona dedicada solo a eso. Y en ese momento no la teníamos, entonces era quién hace, qué no hace, se ha olvidado, etcétera. De ahí me acuerdo que me topé con una solución que era por Wi-Fi. Obviamente se conectaba, recolectaba la data y cuando ya llegaba al centro de distribución, donde ya había conexión a Ujú, internet, ya te descargaba toda la data del camino. La desventaja era que no tenías en tiempo real, o sea, suponte que ha salido a las 8 de la mañana el camión y ha regresado a las 12. Tú sabías a las 12 si había perdido o no cadena de frío, pero no sabías a las 10 de la mañana si había perdido cadena de frío, no tomabas acción. Entonces, ujú. es complejo, es complejo. Es un tema muy, muy amplio que tocar, temas chiquititos, el tema de escoger el tema.
de si dejas la carga en tu camión o no. El tema de preventa, la estrategia de cómo distribuyes, conexiones eléctricas, porque si tomas esa decisión de tener una distribución de última milla de preventa versus autoventa, cambia incluso tu infraestructura. Es bien complejo y lindo el tema, ¿no? Espero que hagamos un capítulo contigo solo de cadena de frío. Sí, yo aprendí bastante, o sea, yo te puedo decir que desde lo tecnológico aprendí bastante de cadena de frío. Y hay muchas tecnologías, no hay una mejor, hay muchas tecnologías y cada una se adapta a diferentes tipos de operación. Interesante. ¿Cómo decides, Esteban, ya pasando a otro punto, expandirte? ¿Cuál es la señal que recibes en tu compañía y que te da ese green light, ese check de tengo que ir a este país y tengo que expandirme a mi segundo, al tercero, al cuarto? Bueno, primero fuimos muy tímidos en la expansión y lo hicimos orgánicamente, es decir, que los mismos clientes nos llevaban a sus operaciones en otros países, lo cual es positivo y fue pues chévere porque vendíamos ya por fuera del país. Pero no había una decisión de decir, vamos a hacer una implementación de Control T en Ecuador. Eh, ¿Cuándo llegó esa necesidad? ¿Cuándo identificamos esa oportunidad? Cuando desafortunadamente hay factores externos como la política y sabíamos que había una alta probabilidad de que un gobierno de izquierda quedara en Colombia y, y eso nos volvía muy volátil la tasa de cambio. Es decir, los inversionistas, el efecto que eso generó fue que los inversionistas sacaran la plata de Colombia, el peso colombiano versus el dólar perdió capacidad. Nuestros insumos fuertes son en dólares, porque toda nuestra infraestructura, por ejemplo, está en Amazon, en AWS, que es como la parte de infraestructura de Amazon, que es en dólares, es costoso, pero también teníamos cartografías, Google es americano, entonces también te facturaba en dólares. Entonces, cuando dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo contrarrestar la tasa de cambio? Teníamos dos caminos. El primero era decirle a los clientes, tocarle la puerta a los clientes, decirles, mira, ya no te va a valer un peso, sino que te va a valer 1.5 porque pues ya nuestros costos se inflaron y ya no te puedo sostener ese precio. O lo otro era decir, bueno, vamos a realmente hacer una implementación de control T en otros países donde el ingreso ya sean dólares y esos ingresos en dólares, pues de alguna manera nos neteen o nos pongan el factor tasa de cambio en ceros, es decir, se netee el efecto dólar. Y dijimos, pues arriesguemos lo que tenemos y vamos a buscar ese segundo escenario y fue supremamente fácil. O sea, yo no me imaginé que fuera, sí es difícil, pero es fácil a la vez. Es decir, no es como que voy a meterme en México y al otro día vendí en México, no, pero tampoco es difícil, o sea, tampoco es complejo. Y ahí es donde uno dice, tengo que hacer un estudio de mercado, entonces vamos a una expo, cómo funciona el mercado, cómo funciona esto, qué tecnologías hay, cómo lo hacen los clientes. Entonces, el primer país donde realmente aterrizamos fue en Ecuador, donde vimos pues, que había un potencial gigantesco. Ecuador es, yo creo que el país más similar a Colombia de los que he conocido. Somos casi que el mismo país, puedo decirlo. Tú vas a Ecuador y están las empresas colombianas, las marcas colombianas, entienden el acento colombiano. Hay un montón de colombianos viviendo en Ecuador y entonces le creen al colombiano. Entonces fue supremamente sencillo llegar a Ecuador, entre comillas sencillo, vuelvo y le digo, no quiero volver eso tan trivial, pero el producto fue aceptado y la tecnología aceptada y para nosotros fue un buen ejercicio, un buen experimento. Eh, Luego también teníamos ya clientes en México, clientes colombianos que nos habían llevado a México. Tuve la oportunidad de viajar con una expedición colombiana de logísticos colombianos a Ciudad de México y a Monterrey. Y éramos una delegación más o menos de 16 empresas, 16 empresarios. Yo era puros corporativos y grandes empresas en Colombia. Yo era la única empresa, primero startup y segundo de tecnología. Eh, Todos querían hacer un bench con empresas mexicanas. eh, y mi bench era más como, ¿qué tecnologías encuentro en México? Diferentes a lo que nosotros hacemos o parecidas.
y cómo operan las empresas que vamos a visitar lo que nosotros hoy en día hacemos. Y encontramos el mismo fenómeno de Colombia, de hace unos años. Entonces, eh, ahí es cuando yo te decía ahorita que yo creo que Colombia sí está un poco más arriba en la vanguardia del transporte terrestre, no en operaciones bajo techo, pero sí en operaciones terrestres. Yo creo que sí le llevamos ventaja a otros países, por lo menos en los que yo he tenido la oportunidad de conocer, eh, en cuanto a todo el tema de cuando el camión ya es cargado y sale a carretera, lo que hacemos los colombianos, creo que sí es muy superior a lo que veo en otros países, Perú, Ecuador, México, en Centroamérica. Eh, no he tenido la oportunidad de ir a Bolivia. Eh, Ahí supremamente me autoinvito ahí, Ángel, para que me invites a conocer tu mercado, a conocer empresas allá, porque sí me interesa, me gusta aprender. Entonces, pero ahí me di cuenta en esa misión empresarial que hicimos con los colombianos en México, de que teníamos tecnología que podíamos exportar y teníamos tecnología que podía entrar a México. Y cuando tuvimos esa decisión, tomamos la decisión, montamos nuestra compañía, contratamos personas allá y al segundo mes ya teníamos dos clientes nuevos. Entonces, por eso te decía, no es fácil porque no es algo rápido, no es algo que tú te lances de una a hacerlo, pero sí es fácil si lo haces con perseverancia, si identificas el problema, si no chocas contra la cultura, hay que hacer un soft landing, es decir, hay que tropicalizar tu herramienta a una cultura. Eso sí es básico, pero si tienes todas las variables controladas, haces una entrada al país muy sencilla. Obviamente eso trae otros retos, como te decía ahorita, estos happy problem, pero yo creo que esos son parte de cualquier negocio. O sea, negocio que esté crecimiento, que no tenga buenos problemas de crecimiento, pues no creo que todo fuera tan plano. No creo que eso no exista. Para nosotros todo es un reto y todo lo estamos sorteando paso a paso, básicamente. Gracias, Esteban. Por supuesto que quedas cordialmente invitado a Bolivia. Gracias. Es una región muy compleja y con baja infraestructura. Con decirte que si hay un bloqueo, no se conectan dos ciudades porque solo hay una carrera que los conecta. Y bueno, el tema que menciona el tema cultural, que todavía hay siento yo que todavía hay esa relación a la tecnología. Estamos entrando ya con algunas empresas que veo que ya se han subido al tren, pero no ha sido en las grandes todavía. Entonces hay oportunidad, hay mercado, el reto está en convencer a esas personas que esa inversión, porque la mayoría de los software que están en dólares, o sea, ya suena a dólares y dices, no, es mucho. Prefiero pagar a 5 personas que estén typeando un Excel que comprarle software, pero hay esa oportunidad. Actualmente yo me encuentro trabajando en una empresa de Estados Unidos donde invierte bastante en software y hay un antes y un después cuando lo implementas. Un alivio gigantesco en carga laboral, una visibilidad centralizada que ningún Excel, por más crack que seas manejando, te la va a dar. Y yo creo en esas tecnologías. Así que adelante, vamos a hablar offline, cómo conversamos de ese aspecto. Está bien. Gracias, Ángel. Esteban, ya como que cerrando esta etapa de la entrevista, ¿qué viene en un 2024? Este capítulo está siendo grabado en 2023, pero va a ser lanzado en 2024. ¿Qué planes está para este año, Esteban, en Control T? Mira, primer plan, consolidar mercados donde estamos. Es costoso, es costoso la estrategia de abrir mercado, pero consolidar mercados y estar en dos mercados grandes. Tuve la oportunidad hace un mes larguito, no, hace menos de un mes, estuve en España y queríamos conocer el mercado europeo. Tuvimos la oportunidad de ser invitados por el gobierno español. También alrededor de 15 empresarios en toda Latinoamérica, peruanos, argentinos, brasileros, colombianos, mexicanos, costarricenses, hicieron parte de la delegación. Algo que valoré bastante del gobierno español porque digamos que ellos nos colonizaron a nosotros, nosotros están buscando cómo nosotros los colonizamos a ellos con tecnologías latinoamericanas y me parece muy chévere esa estrategia. Que nos inviten a decir, venga, inviertan en España, traigan sus tecnologías en España, que nosotros como gobierno les ayudamos a aterrizar acá. Entonces,
Tuve la oportunidad de estar en Madrid, en Barcelona, también explorando el mercado, entendiendo cómo es el mercado europeo, cómo es el transporte y la logística en Europa. Eh, te soy sincero, también me encontré con sorpresas. Esperaba dos cosas que no, pues, o esperaba algo diferente y me encontré dos sorpresas para mí. La primera, la cultura. El español es demasiado amable, es decir, yo esperaba un español europeo frío, no sé, como mirándonos por encima del hombro, como, bueno, ¿yo qué voy a hacer con tecnología latinoamericana? No, supremamente ávidos. Segundo, me encontré mucha ineficiencia logística. Uno dice, eh, nosotros, tú decías ahorita, es que en Bolivia cierran la carretera y ya no hay por dónde transitar un camión, pero el boliviano se las ingenia para llevar el producto al destino final. Con bloqueo o sin bloqueo, el producto llega al destino final. Entonces, yo creo que a los latinos nos ha tocado ser más resilientes, ser más berracos, ser más, no sé si entiende esa palabra colombiana, más fuertes. Nos ha vuelto el carácter más fuerte que ante la dificultad resolvemos. Y yo creo que el europeo es muy operativo, con una cultura simplemente bueno, sí, yo salgo de mi trabajo y voy a trabajar y cumplo 8 horas y son las 4:50 y me quiero ir ya y apago y chao y me fui. El latinoamericano no es así. El latinoamericano yo creo que es una cultura totalmente que tiene todo para triunfar en Europa porque el europeo sí es muy operativo. O sea, es como si bloquearon la vía, pues no sé, no pasa nada. O sea, no hacen nada, no hay un plan de contingencia, eh, no sé, es muy diferente acá y yo creo que hay grandes oportunidades. El otro mercado al que queremos entrar es Estados Unidos, pero mercados latinos dentro de Estados Unidos, porque eso sí es un mercado, eso es otro mercado, eso es otra cosa, que en la medida, no sé si para el 2024 estamos maduros para estar en Estados Unidos, pero la vida da tantas vueltas que nos estamos preparando para eso, para la velocidad que eso nos implique. Y ya nuestra plataforma, por ejemplo, habla inglés, habla portugués, habla español de España, español de Bolivia, español de Ecuador, español mexicano, español colombiano. Ya nuestra plataforma la adaptamos. Todo este 2023 fue un trabajo fuerte en eso, pero ya nuestra plataforma la adaptamos para que pueda hablar diferentes idiomas, así sea el mismo español, pero que hable el español de Bolivia, por ejemplo, las palabras de Bolivia. Entonces, eso nos da la tranquilidad de que tecnológicamente hablamos, podemos ya estar en cualquier país. Ahora, operativamente hablando, tenemos diferentes esquemas con reseller, con distribuidores, con operación propia. No estamos casados con ningún mecanismo. Lo que te decía ahorita es hacer el soft landing, que es invertir los menos recursos posibles y tener el mayor éxito posible en el menor tiempo posible. Yo creo que para eso hay que hacer una buena planeación, hay que tener el aliado, el personal o alguien que conozca el mercado local y que te ayude a eso. Pero estamos fortaleciendo nuestras bases para lograr esa expansión y que podamos dar esos saltos de calidad a estos otros mercados y poner a Control T en otro nivel. Interesante. Se vienen cosas gigantescas. Mercado interamericano es gigantesco, es el europeo. Y bueno, ya estás en Latinoamérica. Mis mejores Sí, éxitos. en Deseados el de- mercado americano hay dos compañías que son como un control T, que es Fourkites y Project 44. Esas son dos compañías americanas que están en el mercado americano. Ganan millones de dólares, pero están solo en ese mercado. Han querido meterse en Latinoamérica de manera muy tímida, sobre todo a México. En Europa está Chipeo, que es una empresa francesa, pero en Latinoamérica no hay un similar a Control T. Hay muchos software parecidos, pero el único software que yo conozco que es eh, un auténtico software de torre de control es Control T. Hay unos que se hacen llamar TMS, que tienen tracking con GPS, otros, no sé, que se llaman de visibilidad, pero solamente hay una parte de visibilidad, otros que son más como de confirmación de entregas de última o de captura del celular, pero una plataforma que te abarque, inclusive multimodal, barcos, aviones, pasajeros, terrestre, en eso estamos trabajando en Control T y yo creo que eso
somos el único en Latinoamérica donde ya tenemos ahí una ventaja. Entonces, mira que están los americanos, están los europeos. No he visto africanos, no he visto asiáticos. Probablemente existan, no los conozco, pero en Latinoamérica nosotros, pues obviamente en cuanto a misión o objetivos, estamos a la par de ellos en cuanto a lo que queremos abarcar, solamente que estamos en Latinoamérica y ellos están en otros mercados diferentes. Interesante, Esteban, gracias por toda esa aclaración. Para los que nos escuchan, realmente recomiendo que revisen la página de Control T. En la descripción de este capítulo van a estar todos los links para que puedan ingresar. Y antes de entrar a las preguntas ya de formato, ¿dónde te pueden contactar las personas que quieran tener una conversación ya más amplia de tu software? Eh, Mi LinkedIn, Esteban Villa me encuentran. Y también, básicamente, mi correo electrónico es esteban.villa@controlt.com.co. Yo creo que son los dos mejores canales para entablar una conversación conmigo. Excelente, O Esteban. escriben en la página, hay un chat, y en eso sí nos gusta ser muy, muy efectivos, atender rápidamente no solamente al cliente que nos está buscando, sino también ante cualquier problema, cualquier novedad, ser muy efectivos en la comunicación. Entonces tenemos un buen equipo de comunicaciones que nos respalda. Entonces, si escriben en la página web, con toda seguridad alguien los va a atender de manera muy rápida. Excelente. Muchas gracias, Esteban. Ahora sí, entremos a la etapa de preguntas de formato del podcast de Supply Chainers. ¿Tú cómo ves el tema de la inteligencia artificial? ¿Es una tendencia que va a durar un par de años como las criptomonedas duraron hace 2 años o llegó para quedarse? No, la inteligencia llegó para quedarse y está en todos los ámbitos. O sea, no solamente lo que conocemos como los GPTs, el famoso ChatGPT, no, está en todos los ámbitos. La inteligencia artificial, por ejemplo, ya nos permite interactuar a través de mensajerías de texto, no sé, por WhatsApp, por Telegram, etcétera, por cualquier plataforma de chat. Pero también están los voice bots. O sea, yo también puedo programar robots que hablen conmigo, o que me entreguen un mensaje, o que yo pueda llamar a un call center y conversar con un robot que por detrás tiene inteligencia artificial. También está la inteligencia artificial en las cámaras. Entonces, si tú vas en, no sé, supongamos las cementeras, que son muy fuertes en temas de seguridad vial en toda Latinoamérica, eh, les ponen unas cámaras en las cabinas de los conductores, y esas cámaras están todo el tiempo leyendo tu imagen. Si llevas el cinturón de seguridad puesto, si estás hablando por celular, si estás texteando, si bostezaste, si cerraste los ojos, si parpadeaste, y todo eso son algoritmos que se le ponen a las cámaras para generar también eventos que puedan ser transmitidos a una central de monitoreo o una torre de control y tomar una acción. Yo pienso que la inteligencia artificial ya se quedó en nuestras vidas, está en todos los ámbitos, y yo creo que eso no va a parar. Se va a desarrollar mucho más y vamos a estar conociendo emprendimientos, empresas, nuevas tecnologías a partir de la inteligencia artificial, pero llegó para quedarse, Ángel. Excelente, Esteban. Si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo, ¿qué frase elegirías para que las personas lo lean o vean? Eh, yo fui muy criado en los valores, Ángel, y para mí siempre ser honestos. Yo pienso que les diría a todos: sean honestos. Sean honestos consigo mismo, con el tiempo, con sus familias, con su trabajo. Sean honestos. Ese sería mi mensaje. De resto, si es emprendedor, si no es emprendedor, si trabaja por una empresa, si no quiere trabajar, pero que en la vida sea honesto. Ese es mi mensaje. Sea honesto en todo lo que haga. Gracias, Esteban. Y la última. En este punto de la entrevista hemos repasado todo tu camino, trayectoria y has recordado decisiones buenas, malas, anécdotas, etcétera. ¿Qué pasaría si mañana perdieras la memoria y solo pudieras conservar un recuerdo de aprendizaje? Solo uno. ¿Cuál elegirías y por qué? Eh, Mi mayor recuerdo sería cuando nació mi primera hija.
O sea, en el hospital tuve la oportunidad de ver el parto de mi hija y eso no tiene precio. O sea, ese es como el recuerdo que yo quisiera tener para toda mi vida, el nacimiento de mi hija, verla salir de la, de la placenta, el cómo la limpiaron, el cómo el doctor me la entregó. Ese sería el recuerdo que yo quisiera guardar. Excelente, Esteban. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Ha sido eh, muy enriquecedor hablar contigo, tu perspectiva de tecnología, emprendedor y en el ámbito logístico, cómo ves el tema de la expansión y todos los puntos que tocamos. Estoy seguro que las personas que nos escucharon han sacado muchos aprendizajes y nuevamente gracias por todo el tiempo que brindaste a la grabación de este capítulo, Esteban. No, Ángel, pues nuevamente gracias por la invitación y a todos los que nos escucharon, pues soy súper abierto, me gusta hablar a la gente, dar consejos, ayudar a los emprendedores. Soy mentor también de un par de compañías con las que me gusta ayudarle a la gente que salga adelante desde mi experiencia, no desde que soy una persona súper estudiada, que tengo doctorados, maestrías, no, para nada, hablo desde mi experiencia, de cómo yo lo he hecho para lograr las cosas y esa experiencia súper abierto a compartirla con todos ustedes cuando consideren y ahí estén mis datos de contacto para buscar. Muchas gracias a todos por escucharme y a ti Ángel por la invitación. Gracias, Esteban. Nos vemos hasta un siguiente capítulo. Hasta entonces. Hasta luego, que estén bien. Este capítulo fue producido y desarrollado por Zulema Kenta y Pablo Oropesa. Como coordinador de marketing, Miguel Atila. Coordinadora de distribución, Ariana Bovarín. Y como anfitrión y co-founder del podcast, Ángel Gutiérrez. Si crees que este episodio lo puede disfrutar alguien más, compártelo. Recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. También puedes mantenerte conectado con nosotros vía Instagram y LinkedIn. Nosotros somos The Supply Chainers. Gracias por escucharnos.